Muy buenas noches, damos inicio con las entrevistas a las 8:45 con un excelente análisis sobre la situación actual de las hidroeléctricas y las mineras, y tenemos en el estudio a Mariano Rayo y al ministro de Energía y Minas, el ingeniero Luis Alfonso Chang. Bienvenidos. Iniciamos, Mariano. Gracias, Rosana. Buenas noches, señor ministro, muy bienvenido. Buenas noches. El tema de la energía, hidroeléctricas, minas, pues es de los más controversiales, en particular a partir de unas resoluciones de la Corte Suprema de Justicia y después de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es el estado actual de, entendemos, alrededor de 70 amparos que podrían estar presentados en relación a hidroeléctricas en Guatemala? Bueno, pues la problemática es cuáles son los efectos que esto conllevaría para el país. Estamos hablando de incrementos en los precios de la energía, estamos hablando posiblemente incremento obviamente en la canasta básica, reducción de empleos, obviamente el producto del cierre de estas hidroeléctricas tendríamos un efecto definitivo en el empleo nacional y adicionalmente la posibilidad de migración de esta gente producto de que ya no tienen su empleo. Señor ministro, numéricamente, ¿qué efectos podríamos incluso esperar a partir de este año 2017 si se ratifica la suspensión de OSHEC 1, OSHEC 2 y de otras hidroeléctricas sobre la tarifa que paga la gente por el consumo de energía eléctrica? Nosotros hicimos como Ministerio de Energía y Minas un análisis técnico fundamentado en los precios actuales del mercado spot. Sobre ello determinamos el incremento de 12 veces el precio actual, llegando hasta los $630 el precio del megavatio. Esto es producto del cierre de todas las hidroeléctricas en el país, adicionalmente a los efectos de cambio climático, que estaríamos hablando de un incremento del 80% de lo que actualmente producimos en el tema de energía. O sea que la gente podría esperar de que continuara esta tendencia un incremento de 12 veces lo que hoy paga. Sí, estamos hablando, obviamente, estos son contratos de energía que se tienen con las distribuidoras, que a la vez esto implicaría en algún momento producir con otras tecnologías, entiéndase, tecnologías más caras. Por ello es la implicación, el incremento en los precios, producto de esas tecnologías y adicionalmente en las emisiones de gases de efecto invernadero que se provocaría. ¿Qué pasaría, señor ministro, si se generalizara el paro en estas hidroeléctricas y en los trabajos que se están realizando en otros proyectos que también están en proceso? Pues como le mencionaba, o sea, parar las hidroeléctricas producto de una consulta que debe ser implementada en algún momento es sumamente complicado. El convenio de la OIT y el 169 manda a que sean consultas previas. Lo que ya tenemos son proyectos que están operando en el país. Esto es el producto de no saber cuáles son los efectos que en realidad podríamos detener. Estamos hablando de una inversión que pueda rondar los 2.500 millones de dólares solo en inversiones en hidroeléctricas. Efectos económicos en la banca nacional pues también podrían darse en algún momento, ¿no? ¿Y en qué proceso va esta metodología que se debe de implementar Bueno, de parte del nosotros gobierno? en el caso de la hidroeléctrica OSHEC, nosotros cerramos ese proceso de consulta en 11 comunidades. Esas 11 comunidades dijeron sí al proyecto. Hay 5 de ellas que en su momento dijeron sí al proyecto, pero no se lograron poner de acuerdo en cómo quieren hacer la inversión o el beneficio que van a obtener. Pero eso no quiere decir que dijeron que no al proyecto. Se hizo una consulta y las 11 comunidades dijeron que sí al proyecto. Una consulta monitoreada y promovida por ustedes desde el Ministerio de Energía y Minas. Así es, nosotros establecimos un procedimiento de 7 pasos y los últimos 2 que son los acuerdos y el seguimiento de esos acuerdos. Lo importante acá es que fue un proyecto desarrollado con las comunidades, en las que hubo un acercamiento desde el ministerio hacia las comunidades, hablándoles, explicándoles en qué consiste el proyecto, aun cuando el proyecto no es un proyecto que esté en construcción. Estamos hablando de un proyecto ya construido, ¿verdad? Señor ministro, evidentemente las Cortes rechazaron esta metodología que ustedes implementaron. Se habla de que el Estado o el gobierno no ha reglamentado el tema de las consultas previas. ¿Cuál es el estatus en este momento de ese reglamento que ya tiene años de atraso de no ser publicado? Bueno, primero importante mencionar que esto no es un problema de este gobierno actual, ¿sí? Estamos hablando que es un problema que viene de muchos años atrás. En su momento se han intentado de reglamentar en 2 ocasiones y las 2 ocasiones fueron rechazadas. ¿Qué es lo que hemos propuesto? En el ministerio se propuso 7 pasos y desde el Ministerio del Trabajo la ministra está trabajando una metodología o una reglamentación para la consulta como tal.
¿Para cuándo podemos esperar ese reglamento? Porque es evidente que el riesgo sobre la energía eléctrica, sobre las hidroeléctricas y otros proyectos, ya vamos a hablar del tema minero también y otros temas productivos. ¿Qué tiempo de espacio considera que todavía debemos de De esperar? hecho, se ha avanzado, la mesa técnica que estableció la ministra con las diferentes comunidades ha sido importante, ¿sí? Hay un avance. El problema de todo esto es que es difícil consultar entre todos algo que va a llevar a definir la reglamentación como tal, ¿verdad? Que es de buena fe y todos los principios que establece el convenio de la 169. ¿Qué receptividad han tenido de parte de los grupos que se oponen y que incluso han dicho que la reglamentación no es necesaria? Pues desde nuestro punto de vista es importante reglamentar y definir las reglas del juego. Así es como lo defino yo, tener reglas claras sobre saber cómo se va a consultar, a quiénes se le va a consultar. Nosotros definimos el área de injerencia como el área donde se estableció el estudio de impacto ambiental, pero obviamente en este caso el gobierno de Guatemala, y establecido bajo los tres poderes, ejecutivo, judicial y el legislativo, trabajen en conjunto para definir las reglas de cómo se debe llevar a cabo esta consulta. Lo más importante es que los proyectos que ya estén en operación no sean suspendidos, porque esto es un retroceso a los avances que se ha dado en definir precios de energía más baratos de lo que se tenía con anterioridad. Hace un momento hablábamos de alrededor de 70 amparos que pudieran haber sido presentados ante las Cortes. ¿Esto se refiere a proyectos hidroeléctricos que están operando, están en construcción o están previstos que vayan a ser construidos? Yo me imagino, porque no tengo la información certera, esta es información que hay en los medios de comunicación, inclusive es información de proyectos en ejecución que ya están operando, porque estamos hablando que el convenio de la OIT viene desde 1996. Esto tendría una afectación desde entonces hacia la fecha, más lo que se vendría, ¿verdad? Sin lugar a duda, el impacto sería inmenso. Señor ministro, en el otro ámbito conflictivo que ustedes administran es el tema minero. ¿Qué en tema minero se está realizando, usted está administrando en este momento? Bueno, nosotros estamos proponiendo una reforma a la ley minera que conlleve a, primero que nada, tomar en cuenta el tema de la consulta, adicionalmente un desarrollo sostenible para el país y mejores regalías. El país tiene áreas de oportunidad importantes que pueden ser operativas, en este caso para el tema minero. Obviamente hay que respetar áreas específicas de reservas y algunas otras series de circunstancias y adicionalmente el tema ambiental. Señor ministro, ¿es pertinente una reforma a la ley minera? La verdad, al final, estas inversiones productivas a la industria extractiva han ido desapareciendo del país, se han ido, en algunos casos ya han cerrado, ya están en fase de cierre, y vemos que hay poca o nula, nulo interés en volver a invertir en la industria extractiva en Guatemala. ¿Tiene algún sentido esta reforma? Yo pienso que sí, derivado de los ingresos que puede representar para ello, para el Estado, más fuentes de empleo que se puedan conseguir en el país. Recordemos que las mineras, a pesar de los diferentes puntos de vista que hay específicamente. Pero en lo concreto solo San Rafael está operando. San Rafael, pero también tenemos otras mineras. O sea, desde el punto de vista de metálicos, tenemos eso, pero tenemos las no metálicas. Hay minas de tema de jade, por ejemplo, canteras específicamente. Todo este tema del jade, por ejemplo, puede ser importante para el país. Hay otro tipo de actividades dentro del tema minero, no necesariamente el tema metálico, que puedan ser de aprovechamiento para el país. Sí, definitivamente en el tema de la minería hay mucho que hablar y también hay muchas personas que tal vez tienen una mayor oposición, al menos eso se pensaba anteriormente. Sin embargo, continuando con el tema de las hidroeléctricas, que son las que podrían tener mayor incidencia en los precios de la energía eléctrica en la población guatemalteca, yo creo que debemos de analizar mejor ese tema porque las mineras se salen de alguna manera del tema que ya incide en los precios de los productos de la canasta básica. ¿Qué nos puede decir de cómo se puede llevar este tema de la canasta básica a un punto que podría ser muy perjudicial para la población guatemalteca? Pues recordemos que el precio de la energía tiene una injerencia directa en todo lo que se produce en el país. Esto conllevaría que obviamente lo que antes nos podría costar 10 centavos al distribuir el precio de la energía puede llegar a 25, por poner un ejemplo. Obviamente esto produciría un impacto en la industria específicamente con recortes posibles de personal, ¿verdad? Eso es la seriedad de los impactos que se podrían prever, más los efectos económicos que se podrían dar en la misma canasta básica.
Desde el Ministerio nosotros el día de mañana precisamente vamos a tener un comunicado a las 11 de la mañana donde los medios de comunicación nosotros vamos a dar a conocer un análisis técnico de todo el planteamiento sobre esta línea de ideas. Y el tema de los empleos en las mismas hidroeléctricas o podría ser en el agro, podría ser en diferentes rubros, podríamos decir que podría tener incidencia también los precios de la energía eléctrica. Sí, definitivamente. Al cerrar un proyecto hidroeléctrico, esas personas obviamente posiblemente pierdan su empleo. Y esto implicaría también temas migratorios o posibilidad de temas migratorios, porque básicamente esta gente ha tenido una especialización muy específica. Y a la falta de empleo o el cierre de empleos, obviamente provoca efectos migratorios que serían adversos para lo que se busca. En el corto plazo, ¿hay alguna tecnología sobre energía que pueda sustituir lo que está proveyendo en este momento las hidroeléctricas dentro de un contexto sostenible, no necesariamente de lo que podrían ser volver a traer barcazas como lo fue en los años 90? ¿Existe en el corto plazo algo que pueda sustituir? Difícilmente, o sea, recordemos que este es un proceso que ha venido desde el 2009 cuando se hizo la primera licitación de energía, en la cual se buscaba precisamente abaratar los costos de la misma. Es un proceso que ha llevado varios años construir. Un retroceso tan drástico y tan severo sería difícilmente de aprovechar, ¿no? Tendríamos que buscar a lo interno tecnologías más caras o ver si en algún momento por otros países podríamos tener inyección de energía. O sea que en lugar de exportar como lo estamos haciendo, tendríamos que empezar... Tendríamos que importar y podríamos llegar a tener riesgo de déficit nacional de energía. Eso estamos hablando de racionamientos. Apagones y racionamientos como en los 80s y 90s. Así es, así es. Pues es interesante este tema de la energía eléctrica, pero también hay otro tema que nos ocupa y es el tema del alumbrado público. Hay alguna situación ahí en la cual en algunos hogares se está pagando más por el alumbrado público que lo que pagan en consumo los hogares. Entonces, ¿cuál es la intervención que podría tener ahí el precio de la energía para poderlo bajar? Nosotros lo que buscamos primero es el establecimiento de una mesa técnica para tocar el tema del alumbrado público, sumamente importante. 6 de cada 10 guatemaltecos pagan más de alumbrado público que su propio consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos una persona de su consumo puede pagar 30 quetzales, pero tenemos municipalidades que llevan a cobrar hasta 72 quetzales de alumbrado público. Eso quiere decir una factura de 102, donde el 72 quetzales van directamente el tema del alumbrado público. ¿Qué es importante? Que en alguna medida toda esta gente se vea afectada por este tipo de situaciones. Obviamente si el precio de la energía ahorita es más barato, ¿qué podríamos esperar con precios más caros, verdad? Sí, definitivamente. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y luego volvemos con esta interesante entrevista después del corte. Regresamos con esta entrevista muy interesante con el ingeniero Luis Alfonso Chang, ministro de Energía y Minas, para hablar sobre el problema de las hidroeléctricas y la minería en Guatemala. Ministro, antes del corte estábamos empezando a hablar del problema que genera el pago del alumbrado público. Usted decía que 6 de cada 10 guatemaltecos pagan más por alumbrado público que por lo que consumen de energía. Usted sabe que hay varias iniciativas de ley en el Congreso de la República. ¿Ese es el camino que van a seguir ustedes o otra solución es la que están proponiendo? Pues ahí dependería mucho del análisis que se haya planteado en algún momento. Lo importante acá es definir una metodología que el que menos consume, menos pague. Y en alguna medida el que no tenga el servicio no lo debería de pagar. ¿Qué pasa con ese señor que vive en la cima de una loma y que el alumbrado público lo tiene a 5 kilómetros de su casa? Obviamente esa persona no tiene un servicio por el cual, y hay resoluciones de la Corte que así lo dictaron en su momento. Entonces lo importante acá es definir una metodología, creo yo, una propuesta. Pero no considera que previo a la metodología es definir si es una tarifa, si es un canon. Es una tasa. Recordemos tasa. que es una tasa. Y todas las tasas las fijan, en este caso, las municipalidades, al igual que es bombeo, lo que es drenajes, alcantarillado y todo eso, son tasas que usted está promoviendo que no se resuelva en el Congreso, sino ustedes lo hagan desde el Ministerio. No, es legislarlo de una vez específicamente para que mediante una ley quede arreglado el tema del alumbrado público.
Pero reiterando, ¿de qué metodología, señor ministro? Porque es muy diferente un centro urbano como Quetzaltenango, como Mazatenango, incluso como la ciudad capital Villanueva, que esas comunidades que usted está hablando. ¿Cómo piensa armonizar esas necesidades de los consumidores? Hay diferentes propuestas, por ejemplo, en algunos países se ha regulado que mientras más cerca esté el alumbrado público, usted más paga. Otra metodología es porcentual en base al consumo. Si yo tengo un consumo bajo, yo pago bajo. Si tengo alto, pues yo en esa proporción voy a pagar. Creo que esa debería ser una de las propuestas en las que esté una mezcla entre ambas para que sea más objetivo el pago, ¿verdad? Hay otro tema también, precisamente refiriéndonos a la situación del alumbrado público, y es que las municipalidades han dejado de pagar grandes sumas de dinero a las compañías que distribuyen la energía. Este tema, ¿cómo lo están manejando? Porque también influye mucho en el servicio que se da a las municipalidades, y pues estos pagos son bastante onerosos para las municipalidades que muchas veces no cuentan con fondos para poderlos pagar. Yo creo que ahí lo importante es cómo se ha ido recaudando a lo largo del tiempo. En algún momento las municipalidades hablan del uso del remanente, cosa que para mí no debería existir. Un remanente quiere decir que yo cobré más y tengo una ganancia producto de ello. Eso no debería estar de esa forma. En algunos casos es a la inversa. ¿Qué es lo importante? Determinar mediante un conteo de lámparas cuántas están funcionalmente operativas, adicionalmente el consumo de energía que ellos representan, ¿no? Y de ahí partir para definir la metodología de pago. Los alcaldes hacen referencia a que como no esto es un periodo, ellos no tienen cómo reconocer estas deudas. Yo creo que aquí lo importante es que, dado que es un acuerdo entre la distribuidora y la municipalidad, se fijen en alguna medida los mecanismos correspondientes para solventar esta problemática. Sí, el impacto de la cobertura también tiene mucho que ver porque tenemos una demanda creciente en el país. Tenemos en este momento un excedente, tengo entendido que hay un excedente que es el que estamos exportando, y viene el verano y se nos baja y tenemos que utilizar recursos de otras fuentes que no sean los recursos naturales, pero la creciente demanda es lo que nos va a fijar a dónde vamos a llegar como país. Entonces, ¿qué nos puede decir con respecto a esto para poder proyectar la demanda futura y poder con estos proyectos, que precisamente son de los que estamos hablando, que se pueden frenar, que se pueda cubrir esa demanda? Recordemos que desde el Ministerio de Energía y Minas se fijó una política energética 2013-2027, orientada específicamente al aprovechamiento de los recursos renovables. El país cuenta con un estimado de 6.000 megavatios, de los cuales utilizamos 1.000. Precisamente sobre esa línea se construyeron los planes indicativos de generación y de transmisión, que buscan precisamente el aprovechamiento de estos recursos. ¿Y qué es lo que hemos determinado? Una línea y una conducción específica para el aprovechamiento de estos recursos renovables y disminuir también así compromisos ambientales que tiene el país. ¿Qué es lo que podríamos esperar? Una disminución significativa en esa proyección que tenemos a futuro. Señor ministro, su cartera también ve otros temas, ya lo hemos anunciado. Está el tema de los hidrocarburos, el tema de petróleo, está también el tema del minero, que ya lo abordamos generalmente, pero ustedes también tienen incidencia en algo que esta semana fue noticia, que fue el tema de la tarifa social. ¿Qué incidencia tiene desde su despacho, su ministerio, esta problemática que se está dando desde la perspectiva que se redujo el número de consumidores que pueden ser beneficiados de la tarifa social y que algunos dicen de que fue una decisión del Congreso, otro que es una decisión del INDE, los alcaldes están ahí metidos? ¿Cuál es la posición del Ministerio de Energía y Minas? El INDE está presidido, en este caso, por el Ministerio de Energía y Minas, y está elaborado, su base es básicamente de otras 6 instituciones en total, dentro de las cuales tiene participación el gobierno, tiene participación el CACIF, tiene participación los sindicatos y la NAM. La decisión fue básicamente del grupo colegiado del Consejo Directivo del INDE, específicamente por las condiciones económicas que el INDE ha sufrido. ¿Fue una decisión unánime? Fue una decisión unánime. O sea, sindicatos también participaron en eso. Sí, todos, y este fue un proceso que no fue una decisión rápida, fue una decisión que se empezó a ver específicamente. Recordemos que mi posición como ministro fue hasta el mes de abril,
en la que yo asumí como ministro y venía desde meses atrás ya empezándose a tocar el tema por los efectos económicos que ha tenido el INDE. Recordemos que ha dado desde el 99 a la fecha 11.600 millones de quetzales para el aporte social. No con ello quiero decir que no se debe de dar un beneficio, pero debemos específicamente de focalizarlo a quienes en realidad lo necesitan, ¿verdad? Para ello el gobierno también dio su aporte económico para ver cómo se maneja esta temática del aporte social. ¿Y el estado actual entonces de la discusión y de esta controversia que se ha generado desde el Congreso, cuál es? El estado actual es básicamente si se sigue dando el beneficio o no. Yo creo que una de las peculiaridades es que no se ha comprendido básicamente cómo se planteó esta reducción. En este caso, el aporte básicamente de 0 a 60 kilovatios sigue dándose, ¿verdad? ¿Cuántos son los beneficiarios de ese 0 a 60? Son alrededor de más o menos 1 millón de usuarios. ¿En todo el país? En todo el país, ¿verdad? Son más o menos 2.500.000 usuarios los que tiene el país en temas de electrificación. Lo importante acá es cómo crearle sostenibilidad a algo y algo tan importante como lo es el Instituto de Generación. El INDE ha jugado un papel fundamental en el país y representa el 25% de la generación, el 91% de la transmisión nacional. Ha electrificado a 2 millones de guatemaltecos. Esas son cifras que no se dicen, es información que no se dice, pero ahí está. El instituto ha realizado una de sus principales funciones, que es electrificar el país. Para ello fue constituido. El tema del aporte social surgió como un apoyo específico a los necesitados. Y por el momento la solución probable es mantener lo que ya decidió el Consejo Directivo del INDE, o es solicitar recursos adicionales aprobados por el Congreso para mantener un número más grande de beneficiarios. Recordemos que se hizo una gestión específica desde el Consejo Directivo y desde la Gerencia General específicamente para ver la viabilidad de la sostenibilidad del aporte, ¿verdad? Y para ello se han planteado rutas de trabajo que específicamente el Ejecutivo está viendo de analizar. Muchísimas gracias, señor ministro, por esta entrevista y por esta información que nos ha traído. Nosotros vamos a terminar con esta entrevista, pero volvemos con la siguiente, que será sobre el barco del aborto, como le han dado en llamar, y no nos cambie porque ya volvemos.